Dios te bendice, damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos en nuestro canal de YouTube Fe y Poder Chulavista, www.radiomanantialdevida.org, a toda nuestra audiencia de Creciendo en Fe, que la puedes escuchar nuestra programación de lunes a viernes a la 1 de la tarde y lunes y miércoles a las 8 de la noche, hora de México. Bueno, pues te doy la más cordial bienvenida. Y estamos viendo el tema que se llama Libres de Temor, ¿sí lo recuerdan? Y el subtema de la semana pasada hablamos acerca de las decisiones, la importancia de tomar buenas o malas decisiones, más bien la importancia de tomar buenas decisiones, pero vimos los resultados de tomar malas decisiones en base a la vida de Sansón. Para las personas que apenas están sintonizando la enseñanza, o si tú no tuviste la oportunidad de venir la semana pasada, la historia de Sansón la encuentras en el libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16. Y de igual manera, pues puedes acceder a la enseñanza de las semanas pasadas a través del canal de YouTube. Y la enseñanza se llama Libres de Temor. Créeme, mi hermana y mis hermanos que me están viendo, esta enseñanza no es con el afán de ofender a ninguna persona, sencillamente, y yo te lo dije en la primera sesión, con la palabra o con lo que vas a escuchar en esta enseñanza, o te incomodas o te acomodas, porque en lo personal es algo que el Señor ha tratado conmigo, personalmente, y eso que yo he aprendido, yo te lo transmito a ti, entonces, porque es algo que el Señor ha venido tratando conmigo, y desde algunos meses atrás. Vamos a nuestro texto base. Me hace falta así como que un púlpito un poco más grande para expandirme. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24. Es nuestro texto base y el subtema de esta semana vamos a hablar acerca de la importancia de tu semilla, de la importancia del diezmo y la ofrenda. ¿Ya estás ahí? Mateo 6:25. Muy bien, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ay, perdón, me perdí. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a darle gracias al Señor antes de empezar. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu misericordia y tu fidelidad. Señor, yo creo por el espíritu de revelación, de sabiduría operando en este lugar en cada vida. En el nombre de Jesús yo declaro que los ojos de nuestro entendimiento se abren, son alumbrados por tu palabra en el nombre de Jesús. Y ese espíritu de revelación y de sabiduría se manifiesta en nosotros en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer nuestras declaraciones de fe antes de comenzar. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Y escrito está en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de mi boca. Hoy decido hablar vida y no muerte, decido hablar bendición y no maldición. En el nombre de Jesús,
Amén. Muy bien, nuestro texto base, ¿y por qué lo leemos cada semana? Pues porque la fe viene por el oír. Tú lo escuchas, lo lees, lo escuchas, y yo te aseguro que antes de que se termine esta enseñanza, va a venir una revelación a tu corazón. Tal vez tú estés atravesando alguna situación y va a venir esa revelación a tu vida de tal manera que tú puedas deshacer esa obra de Satanás que ha estado ahí incomodándote. Y no solamente para los que estamos aquí, sino esto también es para las diferentes audiencias que tenemos. Amén. Muy bien. Bueno, entonces la semana pasada vimos las decisiones y las consecuencias de tomar malas decisiones. Y vimos que no hay mejor consejero que la palabra. Cuando tú vas a tomar una decisión, es necesario que tú consultes, que tú pidas consejo. Y puedes pedirle consejo a personas, puedes venir ya sea con el pastor o conmigo a pedir un consejo, pero no hay mejor consejero que la palabra. Siempre la palabra es el mejor consejero que tú puedes tener. Y veíamos yo te di diferentes testigos y veíamos que es necesario que confiemos en el Señor, y luego dice que Él enderezará nuestras veredas. Cuando tú estás en alguna situación y tú buscas el consejo de Dios a través de su palabra, todo camino o toda situación se tiene que alinear, porque estás buscando la dirección de Dios, estás viendo o más bien estás indagando qué dice su palabra acerca de la situación que tú estás atravesando, y todo tiene que alinearse, mi hermano, todo tiene que alinearse a lo que dice la palabra. Y no solamente eso, lo que voy a decirte ahorita lo vamos a ver en semanas pasadas, pero vamos a ver también por qué muchas veces tú estás confesando algo, tú estás hablando la palabra y el por qué no se manifiestan las cosas. Pero eso lo vamos a ver en unas 2 semanas más adelante. Y bueno, vimos también que en Juan 14:26, que la mejor dirección es la del Espíritu Santo. Pero para eso, ¿qué crees? Tienes que tener agudizado tu oído espiritual. El Señor, a través del Espíritu de Dios, siempre te está hablando, siempre te está hablando. En las comunicaciones hay algo que le llaman el receptor y el emisor. En este caso, en este lugar hay un receptor y hay un emisor. Yo soy el emisor, yo te estoy dando un mensaje y tú eres el receptor. Si te fijas, yo hablo y hablo y hablo, algunos se distraen, hay ruido, hay gente gritando allá afuera, el perro está ladrando, pero el mensaje está saliendo. Si tú no lo escuchas, no es problema del emisor, porque yo estoy hablando y hablando. El problema pueden ser interferencias, puede ser el ruido que está aquí alrededor, las distracciones, o puede ser que tú no te dispones, en un caso que así fuera. Pero siempre el Señor está hablándote. Y muchas veces las distracciones, y eso lo vamos a ver el día de hoy, ponte de acuerdo conmigo para que se calle el perro, por favor, en el nombre de Jesús. El Señor siempre está hablando. En una ocasión, y el pastor va a saber a qué me refiero, en una ocasión estábamos con una persona, fuimos a ministrarle, y le preguntamos qué le había dicho el Señor respecto a esa situación en especial que ella estaba atravesando. Y la persona nos dijo, es que el Señor no me ha dicho nada. Entonces, yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? No, perdón, seguimos escuchándola, no, el Señor no me ha dicho nada. Y conforme fue avanzando la plática, nos dijo, es que cada vez que voy a la palabra, escucho esto y siempre es lo mismo. Si abro una enseñanza, escucho que dicen esto, pero si abro mi Biblia, veo que dice esto, y todo era lo que escuchaba en las enseñanzas, lo que veía en la Biblia, e incluso lo que el pastor le estaba diciendo, era lo mismo. Y lo único que le dijimos a esta persona fue, es que el Señor siempre te ha estado hablando.
Más bien tú eres la que no ha querido darse cuenta y prestar atención al consejo, pero el Señor siempre te está hablando. Y en este caso, mi hermana, el Señor puede hablarte a través de mí, el Señor puede hablarte a través de su palabra, el Señor puede hablarte a través de una persona, el Señor usa muchas personas o muchas situaciones para hablarte. Con esto no quiero decir y no quiero dar pie a que se piense que el Señor habla a través de terremotos, de destrucción, no. Dios no te habla a través de ningún desastre, no. Lo que yo estoy hablando es que el Señor te habla a través de personas, a través de su palabra, siempre va a ser a través de su palabra. Y lo que te hable jamás va a ir en contra de su palabra. Y con esto quiero derribar ese argumento de que Dios te habla a través de los desastres naturales, porque eso no es bíblico. Eso definitivamente no es bíblico. Las personas, desgraciadamente, por la maldad que se ha multiplicado y se sigue multiplicando, es que suceden este tipo de catástrofes, este tipo de desgracia. Es una desgracia lo que le sucedió a la gente de Oaxaca, a la gente de México. Los medios de comunicación dicen que son cientos de vidas. Yo la verdad no lo creo así. Desgraciadamente los medios de comunicación te transmiten solamente lo que les conviene que tú escuches, pero miles de vidas que se perdieron y no era Dios. Fue consecuencia de la maldad que se ha multiplicado. Porque ¿qué dice la palabra? Que Satanás es el ladrón, ¿verdad? Es el homicida desde el principio. Entonces, Dios siempre te está hablando. Y quería derrumbar ese argumento de que Dios te habla a través de desastres, a través de desgracias, de ninguna manera. Entonces, bueno, retomando esto, en la comunicación siempre hay un emisor y un receptor. En el caso de Dios y tú, cuando Él habla, obviamente Él es el emisor y tú eres el receptor. Te voy a poner un ejemplo. En la radio, cuando nosotros estamos transmitiendo en vivo, nosotros somos los emisores y hay receptores, la audiencia. En una ocasión iba a comenzar el programa en vivo, comenzó el programa y yo estaba dando la palabra y estaba hablándole yo con la confianza y con la fe de que estoy hablando a multitudes, a miles de personas. Y ya habían pasado cerca de 20 y tantos minutos de enseñanza cuando me doy cuenta que nunca entré al aire. O sea, hay ciertos programas que tenemos ahí que acomodar para poder que la enseñanza, ya sea en vivo o sea pregrabada, entre y la puedan escuchar en internet. Entonces yo ya llevaba cerca de 20 y tantos minutos, pero nunca entré. O sea, ahí no había una interferencia, había ¿cuál es? Ineptitud se llama, más bien ineptitud. Fue ahí un error mío. Y ha habido otras ocasiones en las que hicimos todo, nos conectamos muy bien, estábamos hablando, estábamos dando el mensaje, pero tal vez la señal de internet estaba fallando y había ahí una interferencia. Son diferentes razones, mis hermanos, por las que tú no has podido escuchar la voz de Dios en la situación en la que estés atravesando. Entonces, al punto a que voy antes de comenzar con el subtema de esta semana, hablando acerca de las buenas y de las malas decisiones, siendo un repaso de lo que vimos la semana pasada, escuchar siempre la voz de Dios, porque el Señor te va a hablar a través de personas, te va a hablar a través de su palabra, te va a hablar a través de enseñanza, pero tú siempre tienes que estar bien atento y tienes que conocer su palabra, porque va a haber muchas personas, mi hermano, que van a venir a darte supuestamente palabra, pero si no va conforme a lo que dice su escritura, si no va conforme a su bondad, tú vas a poder identificar, esto no viene de parte de Dios. Muy bien, eso es una de los puntos que vimos la semana pasada. Y muy bien, vimos también en este fragmento de Mateo 6, del 25 al 34, que en 3 diferentes ocasiones
El Señor nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos. No sé si ya te di la definición, más bien no lo recuerdo, creo que no. La definición de la palabra griega afán, sí, creo que ya te la había dado, que habla acerca de preocupación. Y la palabra griega es merimnao, que significa preocupar. En 3 diferentes ocasiones el Señor te dice que no te preocupes. Abre tu Biblia en Marcos 4, ahí adelantito. Mateo 4, 19. ¿Cuántos recuerdan la historia? Bueno, más bien la parábola de los diferentes terrenos. ¿Sí recuerdas que Jesús nos describió los diferentes terrenos? Cuando estés ahí, avísame. Está ahí a unas cuantas hojas de donde estábamos. ¿Ya estás ahí? Muy bien. 4:19. Muy bien, dice del 18. Vamos a un versículo anterior. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ¿te fijas? Otra vez el Señor nos está hablando de afanes. Y aquí la palabra afán es una palabra muy parecida a la que vimos en Mateo 6, en el capítulo 6, y es la palabra griega merimna. La palabra griega para afán de Mateo 6 es merimnao, y la palabra para afán de Marcos 4:19 es merimna, sin la O. Viene de la misma raíz y habla de ansiedad. Entonces date cuenta, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Date cuenta que oyen la palabra. Muchos aquí, mi hermano, venimos y escuchamos la palabra y luego dice en el 19, pero los afanes de este siglo o las preocupaciones de este tiempo y el engaño de las riquezas y las codicias de las cosas entran y ahogan ¿qué? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa no es otra cosa más que no da fruto. Es estéril, es inútil. La palabra, cuando es ahogada por las riquezas o por el afán, más bien el afán, no la riqueza, sino el afán, esa palabra, mi hermana, se hace inútil, infructuosa. Se podría decir, mi hermano, que el 90% de las preocupaciones que una persona atraviesa son consecuencia de la economía. El 90%. Es la raíz, la economía. Muchos problemas en los matrimonios son por la economía. Muchas preocupaciones de gente que no puede dormir por deudas en tarjetas de crédito, por deudas o... Tú platica con las personas. Mi hermano, por ejemplo, Rosy, que tiene contacto con muchas personas, el pastor que diario trata con mucha gente, y la mayor causa de las preocupaciones de la gente es la economía. Yo podría decir que el 90% es a raíz de la economía. Muchas enfermedades vienen por el estrés, por la ansiedad, el afán. De hecho, estaba viendo en semanas atrás que el estrés es una de las enfermedades, pues sí, es una enfermedad, es una de las causas de infartos, causas de diferentes enfermedades, justamente en el cuerpo, la ansiedad, el afán, la preocupación, el no saber manejar. Y hablando de manejar, no me refiero a que vivas bajo estrés, sino el saber dominar tus pensamientos. Hay una serie muy interesante que una vez que termine yo con este tema viene y es acerca de la mente, es acerca de la guerra espiritual. El día de ayer estábamos en una reunión, estábamos hablando con unos hermanos y esos hermanos pues hablan acerca de la guerra espiritual, pero no la guerra espiritual que tú y yo vamos a empezar a conocer, porque para el cristiano tradicional, mi hermano,
la guerra espiritual es andar atando al hombre fuerte, es andar peleándose con demonios, es andar atando y desatando. Y no que no atemos y desatemos, pero no nos podemos enfocar en eso, porque la guerra espiritual está aquí, mi hermano, en la mente, la guerra espiritual. Y todo lo que yo te estoy hablando, o te he hablado, te estoy hablando y te voy a hablar en esta serie, es acerca de la mente, de la guerra espiritual. Es una guerra el estarse oponiendo constantemente a la preocupación, el estarse oponiendo. Te digo porque yo no sé, bueno, para los que han trabajado en empresa, yo he trabajado en varias empresas y una cualidad, la verdad yo no la veo como cualidad, toman como cualidad el que tú sepas trabajar y manejar el estrés. Y no debería, o sea, yo realmente no lo entiendo cómo puede ser una cualidad o cómo puede ser una capacidad el trabajar bajo estrés. O sea, no es una capacidad, eso no es una cualidad. Eso habla de muchas cosas, el que hablando de empresas, el que una empresa te pida o te exija que sepas manejar el estrés, habla de que primero, de que la empresa no sabe manejar sus procesos, por un decir. Bueno, no voy a meter eso. Pero de que la empresa no sabe manejar sus procesos y otra, no puede ser una cualidad, y menos para un hijo de Dios, el que tú manejes el estrés. Tú tienes que dominar el estrés, tú tienes que sujetar tu cuerpo, sujetar tu mente para que el estrés no te domine. ¿Sí? Espero no confundirlos. Pero bueno, el 90% de los problemas de las personas tienen que ver con la economía. Muy bien, entonces, ahí en el capítulo 4 de Marcos, ve al 4:4, te voy a describir, son 4 tipos de terrenos. Yo no sé si tú los has identificado, pero el libro de Marcos, el Señor Jesús, en el libro de Marcos nos señaló 4 diferentes terrenos. Tú ubícate en el terreno en el que te corresponde. 4:4 dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Este terreno, vamos a descubrir qué terreno es. De ahí del 4, bríncate al 15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esa es la descripción del versículo 4. Amén. Yo quiero que te des cuenta que en los 4 diferentes, que identifiques, los vamos a leer y yo quiero que identifiques en los 4 diferentes terrenos, que los 4 escucharon la palabra, los 4. Vete al versículo 5, vamos a ir así alternadamente, 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Vamos al 16 para darnos cuenta cuáles son esos de pedregales. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, te das cuenta, han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan o se escandalizan. También es una traducción. Muy bien, vamos al tercer terreno. Vete al versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué pasó? Y no dio fruto. Otra vez vamos a leerlo. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Cuál será ese terreno? Vamos al 18 y 19. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y por último vamos al último campo,
al último terreno en el versículo 8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Vamos al versículo 20 para saber quiénes son esos que son buena tierra. A estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Date cuenta que los 4 diferentes terrenos, los que cayeron junto al camino, los que cayeron en pedregales, los que cayeron en espinos y los que cayeron en buena tierra, son 4 terrenos. Nos vamos a enfocar en el tercer terreno el día de hoy, que dice que son los afanes y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Cada terreno escucha la palabra, pero tú decides qué terreno vas a hacer. Si en este momento tú estás en alguno de los 3 primeros terrenos, tú tienes la capacidad para cambiar y ser el 4 terreno, el que da fruto, el que progresivamente, si tú te fijas, el tercer terreno progresivamente va avanzando y progresivamente va dando fruto. ¿Por qué digo? Porque dice, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabías que todo hijo de Dios es frutal? El detalle está en distinguir qué fruto. Todo hijo de Dios es frutal. Todo hijo de Dios da fruto. El detalle es identificar qué tipo de fruto da. Fruto de justicia o fruto de, tú sabes. Pero aquí el caso de mi hermano en el versículo 20 dice que da un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tú decides, mi hermano, y es algo progresivo. Es algo progresivo. Entonces, regrésate a Mateo 6:24. Estábamos a partir del 25, ¿te acuerdas? Ahora vamos a leer el 24. Me gustaría que recuerdes que los rollos, los originales, no había puntos, no había comas, no había acentuaciones, el lenguaje de ellos es completamente diferente al de nosotros. No creas que los rollos venían con los versículos separados, no. Los versículos los establecieron para poder identificarlos con mayor facilidad. Entonces, Jesús, no creas que cuando estaba hablando sus mensajes hacía pausas o hacía ¿cómo se dice? Separaciones. Él daba su mensaje completo. Entonces lo que vamos a ver en el 24 es el mismo mensaje de Jesús. Amén. 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no puede servir a Dios y a las riquezas, no puede servir a los dos. Y ahorita te voy a explicar por qué. Quizás tú al escuchar la palabra riqueza puedes decir, bueno, pastora, pero es que yo no tengo miles de pesos o no tengo miles de dólares. La palabra riqueza, deja ir a darte la definición, Mateo. Vamos a aprender, mis hermanos, vamos a aprender a usar las herramientas como el YesWord ahora que vamos a empezar con la célula entre semana. Es necesario que aprendas a usar estas herramientas para que conozcas las definiciones de cada palabra y puedas tener un panorama más amplio de cada versículo. Date cuenta, la palabra para riquezas, la palabra griega para riquezas significa, es una palabra caldea más bien, significa avaricia, significa confianza en las riquezas. Confianza en las riquezas. Los señores menosprecian a uno. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Y viendo esta definición lo podemos entender como que no puedes confiar en Dios, pero confiar también en el dinero. Y no necesariamente que tengas mucho dinero. Yo conozco gente que está en limitación económica y toda su confianza está en el dinero. Sea poco, sea mucho, toda su confianza está en el dinero. Si no has escuchado la enseñanza de nuestro pastor Hughes de Dios es mi fuente, te recomiendo que la escuches. Y si ya la escuchaste, te recomiendo que la vuelvas a escuchar, porque la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Es necesario, mi hermano, que tú y yo entendamos y confiemos en Dios en el área más importante. Hablando del área más importante, ¿por qué? Mi hermano, la palabra dice que si somos fieles en lo poco, seremos puestos en lo mucho. Si no puedes, y no nada más a ti, sino a todas las diferentes audiencias que tenemos, si no puedes confiar en el área del dinero, mi hermano, no vas a poder confiar en el área de la sanidad, no vas a poder confiar en otras áreas. ¿Por qué? Porque el dinero es una herramienta. Eso lo hemos venido aprendiendo. Es una herramienta el dinero. Y por ejemplo en el ministerio, una herramienta una herramienta para pagar medios de comunicación, para pagar publicidad. Créeme, mi hermano, que ustedes han sido de gran bendición, no solamente aquí, sino han sido han sido de bendición a muchísima gente en otros países. Han sido de mucha bendición. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú has sembrado, mi hermano, se va a la radio, se va a Facebook. Y créeme, mi hermano, que el dominio que tenemos de Radio Manantial de Vida no se paga solo. Y no creas que son 600, 800 pesos. No. El dominio, tú lo estás patrocinando, mi hermano. Y créeme que ha habido ocasiones en las que el pastor lo ha financiado. Porque se paga publicidad, se paga el dominio de la radio, se pagan diferentes cosas y tú estás financiando eso, mi hermano. Entonces, cuando Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, y ahí ya te dice que o va a menospreciar a uno o va a amar al otro, y luego te dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué pasaría, mi hermano, si ustedes sembrar? Porque no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero tus pastores siembran. Sembramos aquí, diezmamos aquí, y eso tú lo puedes corroborar con nuestro obispo Soto. Nosotros sembramos y ofrendamos aquí, y sembramos y ofrendamos con nuestros obispos. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido que tenemos que ser ejemplo. Porque con qué cara nos podemos parar aquí y decirte, no, siembra y ofrenda, mi hermano, si nosotros no lo hacemos. Igual que tú, mi hermana, igual que tú, mi hermano, tanto el pastor como yo, créeme que hemos ido aprendiendo estos principios. Y ha venido revelación a nosotros y el Señor ha sido bien fiel. El Señor ha sido bien fiel. Y te voy a poner un ejemplo. En semanas atrás, mi hermano, hace como 2 meses, aproximadamente 2 meses, el Señor ya venía enseñándome esto y yo se lo comentaba a Rosy, comentábamos. El Señor me había venido enseñando acerca del afán, acerca de la preocupación, sobre todo que si vienen esos pensamientos de preocupación, no los hables. Créeme que pensamientos no combaten otros pensamientos. Cuando venga un pensamiento, tú tienes que combatirlo con la palabra. Si viene un pensamiento de escasez, tú tienes que combatirlo con la palabra que habla acerca de la riqueza. Si viene un pensamiento de que no puedes, de impotencia, tú tienes que hablar un pensamiento, todo lo puedo en Cristo, por ponerte un ejemplo. Entonces el Señor venía tratando conmigo en esta área
Y hace 3 semanas, sí, fueron 3 semanas, ¿verdad, pastor? El pastor no trabajó durante 15 días. No porque sea un flojo, no, sencilla, o sea, aclarando esto. No trabajó durante 15 días por ciertas situaciones. Entonces, cuando llega la noticia a nosotros de que no iba a trabajar, el primer pensamiento que vino a nuestra cabeza fue, hay que pagar esto, o sea, fue el empezar a hacer cálculos de 15 días sin percibir un sueldo, 15 días sin percibir esto, o sea, el primer pensamiento fue ese. Pero después de ese pensamiento nos opusimos y a la par dijimos, Dios es nuestra fuente. Porque vino ese pensamiento, mi hermano, pero lo contrarrestamos con la palabra. Le hicimos frente. ¿Te acuerdas de la historia de David y Goliat? Goliat venía amedrentando al pueblo. Goliat venía amedrentando y había una guerra de palabras ahí. Si tú te fijas, entre Goliat y David hubo una guerra de palabras. Goliat lo intimidaba, pero David le hablaba, le decía que le empezaba a hacer declaraciones de victoria, aún antes de que él tuviera la victoria. Y en este caso, en esta situación con el pastor y yo, nos opusimos a esto. Te puedo decir, mi hermano, y te puedo testificar que no nos faltó nada, nada, mi hermana, nada. Y lo puedo decir, comimos mejor que en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque por un lado y por el otro, mi hermano, llegaba la bendición. Fue una cosa, de verdad, mi hermana, impresionante. ¿Por qué? Porque nos pusimos firmes y nos paramos firmes en la palabra que dice que no íbamos a ser avergonzados. Satanás va a usar muchas situaciones, mi hermano, para querer afectarte. Va a usar muchas situaciones para querer afectarte, quizás a través de personas, a través de situaciones, pero tú tienes la victoria. Y cuando él venga, como venía Goliat, a querer amedrentarte con palabras y con situaciones, tú tienes que pararte en la actitud y el espíritu de David y contradecirle. ¿Te acuerdas que la palabra contradecir significa ponerse en contra? Pararse fuerte y oponerse fuertemente en contra. Entonces, en esta situación, mi hermano, el Señor ya venía tratando conmigo en esta área. Entonces, cuando llegó esta situación, no me sorprendió. Dije, bueno, el Señor ha venido tratando conmigo en esta área, no me voy a preocupar. Voy a descansar en la promesa de Dios. Y trae descanso, mi hermano. El decir, no me voy a preocupar, no me voy a estresar, Dios es mi fuente. Pero ahí viene el pero, mi hermano. Vete a 2 de Corintios 9:6. Ahí viene el pero. No nos faltó nada, mi hermano, pero hubo abundancia, pero ahí viene el pero. ¿Ya estás ahí? 2 de Corintios 9:6. Muy bien. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sabes, mi hermano, que tú has pasado necesidad y escasez por la incredulidad? No hay otra razón, mi hermano. Por incredulidad han pasado necesidad y escasez. Cuando el pastor, y eso te lo pongo de lo que nosotros vivimos, cuando el pastor y yo nos enteramos de esta situación, que íbamos a atravesar este tiempo, estos 15 días sin percibir el sueldo de él, tomamos una decisión. Tomamos la decisión de hacer una ofrenda especial. Y eso te pueden dar fe nuestros obispos. Hicimos una ofrenda. O sea, aparte del diezmo y de la ofrenda que damos, aparte de eso hicimos una siembra especial. Y esa siembra especial, en común acuerdo, le dijimos, ¿sabes qué, Señor? La llenamos. ¿Te acuerdas que yo te he enseñado que tu semilla la tienes que inyectar de fe y la tienes que sembrar con fe? La declaración que nosotros hicimos para esa semilla fue, Señor, no nos va a faltar nada.
Estamos confiados en tu provisión, confiados en que tú nos vas a sostener. Y sembramos esa ofrenda especial. Aparte del diezmo y la ofrenda que regularmente damos, hicimos esa siembra. Pero ¿qué hubiese sucedido? Y yo estoy convencida de eso, mi hermano. ¿Qué hubiese sucedido si nosotros no sembramos eso? Si nosotros empezamos a calcular, a ver, hay que comprar esto y pagar esto. No, si hago esa siembra, no, pues no me va a ajustar. O voy a desacompletar para esto. Quizás no hubiésemos comido tan bien como comimos, ¿verdad, pastor? De lo mejor, mi hermano, de lo mejor. Pero ¿sabes por qué? Porque entendimos esto en 2 de Corintios. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Vete al 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego dice que no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas veces, mi hermano, cuando yo estaba en tradición, yo sí lo hacía con este objetivo y con el objetivo de que, el lugar donde antes estaba, es que les hace falta esto, o hace falta pagar esto. Bueno, voy a hacer una ofrenda especial, pues porque les hace falta esto. Y lo hacía por necesidad. A lo mejor por la necesidad de ellos, otras personas lo hacen porque necesitan, pero dice la palabra que no lo hagas por eso, no lo hagas por los motivos erróneos o por las situaciones equivocadas, sino dice que lo hagas con alegría. Dice, porque Dios ama al dador alegre, y Él es poderoso para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre, fíjate bien, vamos a irnos parte por parte en el 8. Dios es poderoso. ¿Para qué es poderoso? Para hacer que abunde en ti toda gracia. Y acuérdate que es gracia, es un favor que tú no mereces. Y luego dice, o sea que el que yo abunde en gracia tiene un objetivo. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. No dice que algo, ¿verdad? O poquito, más o menos. Dice que todo lo suficiente. Luego dice que abundes para toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra, mi hermano? El sembrar para el ministerio, el sembrarle a las personas que están, por ejemplo, ahorita después del terremoto, de las inundaciones y todo eso. Esa es una buena obra, mi hermano. Porque Dios ama al dador alegre. Y tú has sido bendecido para bendecir a otros. Y luego vete al 10, date cuenta de esto. Y Él da semilla al que siembra y pan al que come. Yo como tú. Tú también, ¿verdad? Fíjate, te da semilla para sembrar, pero también te da pan para comer. Y luego dice que proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Date cuenta de esto. Él te da semilla para que siembres y Él te da pan para que comas, pero luego dice que te va a proveer y que va a multiplicar tu semilla. ¿Qué pasa? Nos vamos a detener aquí. Yo lo entendí este versículo de esta manera, o pude llegar a comprenderlo de esta manera. Bueno, Dios me da pan para comer y me da semilla para sembrar. Ya tengo el pan y tengo la semilla. Pero luego dice que Él aumentará mi semilla. Si yo primero estaba sembrando, ¿qué te gustan? 10 semillas. Y yo estaba cosechando de acuerdo a esas 10 semillas que yo estaba sembrando. Y si la palabra dice que Él va a multiplicar la semilla, quiere decir que después ya no voy a sembrar 10 semillas. Ya después voy a poder sembrar 100 semillas. ¿Y qué va a suceder cuando siembres más? Vas a cosechar más. Y esto es un ciclo, mi hermano, es un círculo, es un ciclo. Él te da pan para comer, te da semilla para sembrar y Él multiplica. Y conforme tú vayas sembrando, se va a ir multiplicando, multiplicando y multiplicando. Y luego dice el 11, dice, para que estéis enriquecidos en todo.
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Yo no sé cuántas personas pueden, en medio de la escasez, cuando no conocías a Dios, hablando de cuando no conocías a Dios, porque Pablo dice que él estaba preparado para pasar tanto necesidad como para tener abundancia. Pero ¿cuántas personas que no conocen a Dios en medio de la escasez lo bendicen? Yo conozco muy pocos. Pero si te fijas aquí en el 11 dice que tú vas a estar enriquecido y vas a tener libertad. Y esa libertad te va a producir darle acción de gracias a Dios, ser agradecido con Él por lo que te ha dado. Y una de las maneras de ser agradecido con Él, mi hermano, es poniéndolo a Él en primer lugar. Y volvemos al principio, regrésate a Mateo 6, versículo 33. La acción de gracias, mi hermano, el ser agradecido con Dios por lo que te ha dado, va a provocar en ti, aparte de esa acción de gracias, una acción correspondiente, ¿cierto? La fe tiene que llevar una acción correspondiente, porque Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta, es inútil, no sirve de nada. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿te acuerdas que habíamos visto la traducción que es necesario, en la traducción al lenguaje actual, que era necesario que tú le reconocieras a Él como tu Señor? Que era necesario que le reconocieras. Y si te vas al 24, de ahí del mismo versículo 6, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes reconocerles a ambos como tu Señor. Uno de los dos va a ser tu Señor. Uno de los dos, ya sean las riquezas o sea el Señor, o sea el reino. Y si nos vamos, regrésate ahí a Marcos, capítulo 4, 19. Ya voy a cerrar. Marcos, capítulo 4, 19. Dice, pero los afanes o las preocupaciones de este siglo, de este tiempo, y el engaño de las riquezas. Aquí me voy a meter en un área, en un punto. El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Date cuenta de una cosa, mi hermano. El engaño de las riquezas, hablando acerca de... Tú me puedes decir quizás que no estás en abundancia, en riqueza manifestada, de una forma manifiesta, y que entonces ¿cómo puedes tú ser engañado con esas riquezas? Mi hermano, cuando tú, y hablando a todas las audiencias, cuando tú no dispones tu corazón para ponerlo a Él en primer lugar, mi hermano, tú estás poniendo el dinero en primer lugar. Tú le estás dando prioridad. Tú le estás dando prioridad al dinero. Y según la traducción, mi hermano, según la traducción de riquezas, es un dios caldeo. Caldeo no es el dios del caldo, como le decían un tiempo al pastor. Era un dios que era el dios, se escucha feo y no es una grosería, es el dios Mamón, con doble M. Ese dios, esa deidad caldea, es un demonio y es el ¿cómo se puede decir, pastor? El patrono, ¿cómo se puede decir? El patrón, pues, de las riquezas. Y no porque el dinero sea malo. ¿Por qué? Porque el dinero, las riquezas son del Señor. Sino estoy hablando de una actitud. ¿Sí me están entendiendo esto? Cuando tú pones el dinero, mi hermano, en primer lugar, tú te estás sometiendo bajo un Señor. El ser humano o está bajo la autoridad del Señor o está bajo la autoridad de las tinieblas. No hay de otra, no hay un punto medio
No hay de otra. En este punto, mi hermano, y te lo digo porque yo aprendí este principio. Yo lo aprendí y lo hemos puesto en práctica el pastor y yo. ¿Qué es lo primero que tú haces, mi hermano, cuando llega una bendición económica a tu vida? ¿Qué es lo primero que tú haces? No me lo digas, ni siquiera yo te lo voy a decir. Pero ¿qué es lo primero que haces cuando llega una bendición económica a tu vida? ¿Qué es lo primero? ¿Apartas la parte del Señor o lo dejas al último? Ya cuando ya se cubrió todo lo demás, cuando ya te aseguraste de cubrir las otras necesidades, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te das cuenta que es un acto de fe? Es un acto de confianza. Y créeme, mi hermano, que el dinero no es de que nosotros lo agarremos y se lo aventemos a Dios o que le depositemos en su cuenta celestial. No, sencillamente se siembra. El dinero que tú siembras. No sé si han escuchado la enseñanza del pastor Hughes que habla de la semilla doblemente sembrada. Es por eso que tú vas a venir a multiplicación. Y hablo de las personas que vienen y dedican su tiempo para venir y sentarse aquí. Tú vas a tener doble multiplicación porque la semilla que tú estás sembrando es doblemente sembrada. Pero a lo que yo voy, mi hermano, ¿qué hacemos? Y para analizarnos nosotros, ¿qué pasa cuando llega una bendición económica a ti? ¿A quién pones en primer lugar? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón está en el reino y como dice Mateo 6:33, ¿pones en primer lugar el reino? ¿Pones en primer lugar al Señor? ¿O qué pones en primer lugar? Y esto, mi hermano, créeme que no es para lo que yo quiero que tú entiendas. Este mensaje no es para una persona en específico. Y lo digo porque hay personas que nos ven por el canal de YouTube, personas que a lo mejor no, por las actividades que tienen, no han podido venir a congregarse. No es para una persona en específico. Es sencillamente transmitirte lo que el Señor me ha enseñado a mí. A lo largo, te digo, de estos meses que me ha venido enseñando acerca de la ansiedad y a lo largo de mi caminar con Él, he aprendido estas cosas. Créeme, mi hermano, que lo que tú siembras en el reino, tú lo vas a ver manifiesto en tu casa. Cuando tú, y esto yo lo viví, mi hermano, nadie me lo contó, cuando tú apartas, pones al Señor en primer lugar y apartas lo que le corresponde a Él, tú estás asegurando alimento para tu casa. Es una forma de asegurar el alimento. Vete ya por último para cerrar a Romanos 10:11. Este es un tema muy vasto, muy vasto y muy complicado de tocar en una sola sesión. Romanos 10:11, porque todo tiene que ver con la confianza en Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Quédate con esto en tu corazón, mi hermano. Tú has creído a Dios, tú le estás creyendo por alguna situación en específico, no vas a ser avergonzada, no vas a ser avergonzado. Pero es necesario, como dice Mateo 6:33, que le pongas a Él en primer lugar. Donde está tu tesoro, mi hermano, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Muy bien, pues nos despedimos de nuestra audiencia en YouTube. Te invitamos para que nos sintonices de lunes a viernes a la 1 de la tarde, lunes y miércoles a las 8 de la noche, hora de México, por www.radiomanantialdevida.org, a nuestra audiencia en @mpfchulavista y @Radio Manantial de Vida GDL. Estamos a tus órdenes. Nos gustaría saber de dónde nos escuchas, hasta dónde esta señal está alcanzando. Te declaramos y establecemos bendición. Declaramos que la unción que está operando a tu favor lo hace, a tu favor y a favor de aquellos que están
a tu alrededor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te amamos, Dios te ama y nosotros también.